Tengan muy buenos días. En esta oportunidad nos encontramos con el filósofo Antonio Gramsci, quien nos explicará un poco sobre su filosofía, que según hemos estudiado en clases es una filosofía transformadora, única y práctica. Según los criterios a seguir de su filosofía, quisiéramos saber cuál es la importancia en los aspectos económicos, políticos y sociales en El Salvador. Pues fíjate que es algo muy importante de lo que ha sido mi filosofía, porque mi filosofía no solo es el simple hecho de cambiar las cosas, los pensamientos a un nivel tanto social, político como económico. Mi pensamiento es transformar esa realidad, específicamente como muchos suceden como Karl Marx con la igualdad del marxismo, de la economía, como Hegel en su ideología, pero mi filosofía se trata en comprometerme a cambiar esa realidad, en hacer conciencia de aquella realidad. No es simplemente el hecho de solo decir el pensamiento, el simplemente hecho de decir las cosas, como por ejemplo Hegel, como que nos plantea de que, por ejemplo, con su ideología, que él trata de implementar que algún día no va a haber violencia, pero ahora mi punto y mi pensamiento filosófico es que nos tenemos que comprometer como salvadoreños a que ese cambio de la realidad, nosotros comprometámonos en el momento, hagamos conciencia de eso. Específicamente, como lo puedo hablar en un aspecto económico, de lo que es de la burguesía. Muchos estamos arraigados al proletariado, de que nos acostumbramos a un aspecto de que un sueldo mínimo, y hasta ahí nos quedamos con ese sueldo y con la burguesía que nos implementan la sociedad y las máquinas que nos ofrecen a veces y con un bajo nivel de sueldo. Y así específicamente es mi pensamiento, no simplemente el hecho de quedarme de que hasta aquí me voy a quedar con este sueldo, con esta simple burguesía que me ofrece la sociedad, sino es simplemente de ser autónomo, específicamente de demostrar que yo puedo hacer conciencia de cambiar de esta realidad. Quisiéramos saber su punto de vista acerca de la perspectiva en que Ignacio Ellacuría percibe la realidad o la filosofía de la historia. Ignacio Ellacuría es uno de los mejores personajes para mí, un filósofo, y decir así, fue uno de los jesuitas que luchó por la liberación de la realidad, de transformar esa realidad. ¿Por qué? Porque el momento en que yo te estoy hablando de que está transformando la realidad, él con su teología de la liberación, que fue uno de sus grandes propuestas, él quiso proponer y puso el ejemplo de Dios, que como Dios, el simple hecho de traernos la realidad, sufrió tanto, hizo todo lo que sufrió, lo maltrataron los griegos, lo maltrataron por ser un judío, el simplemente hecho que así él sufrió. Ignacio Ellacuría sufrió para traernos la realidad. Se fue hasta España para hacer publicar la realidad y de aquí, porque no le daban ponderación a su realidad, a su obra, no le daban credibilidad, y por eso se fue a España a decir la verdad. Cuando se enteró que lo eliminó a él el combate Atlacac de aquí de El Salvador, dirigido por el coronel René Ponce, que él mandó al combate Atlacac a asesinar a Ignacio Ellacuría. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que Ignacio Ellacuría nos mostrara lo que era la realidad, nos mostrara esa realidad, el hecho de hacernos cargo de la realidad, no simplemente el hecho de decir de que yo sé las cosas, sino el hacerme cargo de esa realidad, pelear por esa realidad, ser autónomo, como te lo repito. Muchísimas gracias, señor Antonio Gramsci. Para mí ha sido un placer estar con usted, acompañarlo y realizarle esta entrevista. No, el placer ha sido mío y espero que mi pensamiento así haga conciencia de esta realidad, que no simple el hecho de decir un pensamiento. Muchísimas gracias, muy amable.